Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy, como parte del programa de la Red Más Saludable de Santander, de la Universidad Industrial de Santander, queremos entonces hoy darles una charla dirigida a la población general y a cuidadores de niños que pues tienen que colaborarnos o digamos queremos que estén involucrados en el proceso de diagnóstico temprano de los niños que puedan tener enfermedades neoplásicas. El objetivo de nuestra charla el día de hoy es saber que el cáncer no es una estadística, el cáncer es una realidad y por eso el objetivo es siempre dar a conocer a los padres, a los cuidadores, qué signos y síntomas pueden hacerte sospechar que el niño tiene cáncer. Entonces el primer, digamos, como marco temático de nuestra charla es cuál es nuestro propósito, que ya lo dijimos, qué es el cáncer, cómo evaluar un niño para hacer un diagnóstico temprano de cáncer, qué uno debe preguntar, qué se debe observar, qué se debe examinar y qué medidas se pueden tomar para llegar a hacer una atención óptima de nuestros niños. Entonces, dentro de las cosas importantes, y es la primera pregunta que les voy a hacer, digamos que esto es como un pretest, unas preguntas iniciales, y luego haremos las respuestas, es, ¿el niño que tiene dolores recurrentes será o no una alarma? Si el dolor óseo es recurrente, ¿el niño tiene fiebre prolongada? ¿Será o no una alarma? ¿Y el niño se queja de dolor persistente de cabeza? ¿Será o no una alarma? Bueno, entonces, ¿qué es el cáncer? El cáncer básicamente es una enfermedad crónica, pero no sin esperanza. Hace muchos años, digamos por ahí por los años 1950, cuando a una persona le determinaban que tenía cáncer, habitualmente le decían, ¿sabe qué? Ponga sus asuntos en orden porque esto no va a durar mucho. Entonces las personas empezaban a vender propiedades, a hablar con los amigos, a familiares que no se veían, etc. Hoy en día, a partir más o menos de los 90, empezaron a haber una cantidad de medicamentos nuevos que han logrado que la sobrevida de los pacientes con cáncer mejore y que disminuya la morbimortalidad. Es por esto que es muy importante hacer diagnósticos tempranos. ¿Qué no es el cáncer? El cáncer no es sinónimo de muerte, o sea, sabemos que es una enfermedad grave, es una enfermedad seria, pero no quiere decir que el paciente que tenga cáncer se va a morir o que la muerte sea inminente, quiere decir que tiene más riesgo, pero pues todos estamos abocados a la realidad de la muerte. O sea, yo puedo estar saliendo de aquí de mi casa y un carro pasó a toda velocidad, no me vio y me atropelló. Lo único que la persona que tiene cáncer es una persona que está avisada, que tiene una condición de riesgo, pero digamos que pues no implica el hecho de que necesariamente se vaya a morir. No es contagioso, porque a veces entonces dicen, ay, si yo voy y visito al niño con cáncer se le va a pegar. No, eso ni siquiera vayamos a mirarle al niño a la vecina. No, ¿quién dijo eso? O sea, al contrario, lo más importante para el paciente con cáncer y para su familia es el apoyo de un grupo familiar o de un grupo de amigos o de vecinos que realmente le colaboren a la persona que está en esta situación de indefensión. No es un castigo. Quiere decir que no, eso fue porque yo le pegué al niño, eso fue porque no le di el dinero que tenía que darle al culto. Nada de eso tiene que ver con la aparición de cáncer. No es hereditario todas las veces porque uno dice, no, es que como el papá tuvo, entonces el niño va a tener. No necesariamente, o sea, hay grupos familiares que sí tienen alteraciones genéticas, pero otros lados donde aparece como una manifestación de nuevo, es decir, sin un antecedente previo y se presenta, no debe ser algo que yo oculte, no, qué pena decirle al vecino, ¿qué pensará de mí si sabe que el niño tiene cáncer? No, al contrario, como les digo, debemos buscar red de apoyo, bien importante para lograr superar una situación como esta difícil. No es un secreto, no es algo que yo deba decir, vamos a escondérselo a el seguro, vamos a escondérselo a la gente de la urbanización o del conjunto residencial, para nada. No indica terminal y no implica que sea porque yo me descuide que al niño le dio el cáncer. Eso es bien importante que lo tengamos como premisa. Entonces sabemos que todas las células de nuestro cuerpo nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero ¿qué pasa con la célula tumoral? La célula tumoral es una célula que ha perdido los mecanismos de control celular. Entonces ella nace, entonces ella crece, entonces ella se reproduce, pero no muere. Perder la capacidad de morirse se llama no tener capacidad de entrar en apoptosis. Y básicamente cuando eso pasa, esas células malignas, alteradas, aberrantes, empiezan a invadir órganos y tejidos que no les corresponden. Ese es el gran problema que tiene el cáncer. Y la otra es que estas células tumorales se reproducen muy rápidamente. Digamos, por ejemplo, el globulito rojo, desde que es globulito rojo bebé hasta que es globulito rojo maduro, vamos a dar el ejemplo, demora 120 días. La célula tumoral en 72 horas ya es una célula completamente madura. Es por eso tan importante que los papás entiendan y los cuidadores entiendan que cuando hacemos un diagnóstico de cáncer, el tratamiento debe ser en las fechas exactas, estipuladas, para evitar que la enfermedad se reproduzca rápidamente. Yo sé que es muy difícil tener que cumplir cronogramas y tener que estar sometidos a protocolos muy estrictos, pero habitualmente si lo hacemos es para lograr que nuestros niños sobrevivan.
Entonces, existen varios tipos de tumores. Los tumores de los tejidos hematolinfoides, que se llaman leucemias o linfomas, y los tumores de los órganos sólidos, que pueden ser, pues digamos, los tumores de los músculos, como los rhabdomyosarcomas, o los tumores de los huesos, como los osteosarcomas, cosas que veremos más adelante en el transcurso de la charla. Entonces, ¿cuáles son las causas del cáncer? El cáncer es una enfermedad multifactorial. Si bien es cierto que hay factores ambientales que sí se han relacionado con la aparición de cánceres, por ejemplo, la exposición a radiaciones que todos conocemos, la exposición a pesticidas, a hidrocarburos, a bencenos, a diferentes sustancias que pueden llegar a alterar eventualmente el DNA de una persona y llegar a facilitar la presentación de un cáncer. También la parte hereditaria es importante, o sea, si en mi casa, por ejemplo, muchas personas han tenido tumores del colon, tumores a nivel del sistema nervioso central, tumores de huesos, probablemente en ese grupo familiar haya una alteración genética que esté facilitando que se presente ese tipo de lesión tumoral. Si yo, por ejemplo, tengo una otra enfermedad de base, voy a dar el ejemplo de los niños con síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down son niños que están predispuestos, es decir, tienen muchas alteraciones a nivel genético que facilitan la aparición de tumores tipo leucemias y algunos linfomas. Entonces, por eso es tan importante que los niños con Down, digamos que son población de más riesgo, entonces yo debo estar muy pendiente, si yo soy la mamá o soy el cuidador de un niño con Down, bueno, hombre, el niño está muy pálido, le tomaron un cuadro hemático, no, que tiene 2 líneas celulares involucradas. ¿Cómo así que tiene 2 líneas celulares involucradas? Yo tengo que ir rápidamente a un médico, contarle esta situación, porque requiere una vigilancia especial. Puede ser que este sea el primer signo de alarma de que mi niño puede desarrollar a futuro una leucemia. Y hay otros en los que no se sabe exactamente cuál fue la causa por la cual se desencadenó el cáncer. Entonces, los tipos más frecuentes de tumores, sabemos que en el sistema nervioso central, de los tumores más frecuentes en niños son los tumores que se dan en la parte posterior, en la fosa posterior, que se llaman meduloblastomas, pero existen otros muchos como los astrocitomas y los gliomas. Los linfomas, básicamente, son tumores que crecen de los ganglios, entonces básicamente los niños empiezan con lesiones a nivel de los conglomerados ganglionares, como masas cervicales, a veces aparecen como masas abdominales, pues depende mucho de la presentación del tipo de linfoma. Los neuroblastomas, que también son otro tipo de tumores que se presentan sobre todo en niños menores de 5 años, se ubican sobre todo, ya vamos a mostrar unas fotos, alrededor de todas las partes donde está el sistema nervioso autónomo. Entonces básicamente pueden aparecer a nivel de cuello, a nivel de tórax, a nivel de abdomen. Y otro de los tumores que también vemos en pediatría frecuentemente son los tumores ligados a los músculos, que se llaman rhabdomyosarcomas. Uno de los tumores que, digamos, casi siempre el papá es el que hace el primer diagnóstico, y el diagnóstico precoz son los retinoblastomas. Muchas veces, por ejemplo, han llegado al consultorio mamás que me dicen, oiga, doctora, es que imagínense que yo le tomé una foto a mi niño y mi niño parecía un gatico. No se le ven, como en todas las fotos, los ojitos rojos, doctora, se le ve como una mancha blanca. Y eso ha sido el primer síntoma que la mamá ha descubierto y que le ha salvado la vida a su niño, porque nos hemos dado cuenta que tiene un tumor en el ojo que se llama retinoblastoma. La otra cosa, masas abdominales en niños, sobre todo en la parte de atrás del peritoneo, que se llaman retroperitoneales, pueden debutar a veces como que el niño tiene la tensión muy alta o es el niño que orina sangre, ¿cierto? Ese tipo de tumores renales, sobre todo los más comunes, son los tumores de Wenz. Entonces muchas veces, como les digo, es el diagnóstico que hace la mamá cuando está bañando a su niño, lo nota como panzoncito o nota lo que les digo, que está haciendo como muchas infecciones de vías urinarias a repetición, como que está presentando un sangrado por la orina, como que está muy hipertenso, y gracias a eso nos ha alertado, hemos podido tomar una imagen a tiempo y se ha hecho el diagnóstico de un tumor de Wenz. O a veces niños que, por ejemplo, presentan masas en los huesos, que es el llamado osteosarcoma. Entonces, ¿cómo evaluar a un niño para hacer un diagnóstico de cáncer? Recuerde que uno se debe, primero, formular la pregunta, debe pensar y debe buscar para encontrar. Si yo no estoy pendiente de mi niño, si no lo estoy examinando bien, si no estoy como atenta a sus comportamientos, pues probablemente muchas cosas se me pasen de largo. Pero si yo estoy pendiente del niño, cuando se baña, yo reviso cómo están en general sus huesitos, cómo está su abdomen, pues puede que yo como mamá haga un diagnóstico temprano y eso le va a salvar la vida a mi niño. Entonces no existe ningún examen paraclínico que reemplace sobre todo un muy buen examen físico y una muy buena historia clínica. Entonces, a estar atentos, por favor. ¿Qué le debe uno preguntar a un niño en el que estamos sospechando que pueda tener un cáncer o una enfermedad tumoral? Ha tenido fiebre por más de 7 días, digamos que
Sabemos que las enfermedades infecciosas ocupan el primer puesto en las patologías que afectan a la población pediátrica, pero esas fiebres que duran más de 7 días, bueno, si no hemos encontrado la causa, es obligatorio acudir prontamente a un centro de salud para que empecemos a buscar cuál es la causa de la fiebre larga. Recuerden que muchos tumores debutan como síndromes febriles prolongados. O lo que les digo, un niño que moja la cama, pero es que en la empapa, eso no es normal, o sea, puede que estemos en Bucaramanga, puede que estemos en Girón, puede que estemos en Barranca, pero que el niño te moje la cama por sudor todo el tiempo, eso no es usual. Siempre te tiene que prender la alarma. ¿No será que estoy frente a un linfoma? ¿Será que el niño tiene una enfermedad hematológica? Presenta dolor de cabeza importante que ha ido en aumento. Entonces el niño, que la mamá empieza a decir, doctora, es que ya el niño no puede dormir, se vive despertando por la noche, en la madrugada, porque le duele mucho la cabeza. Por la mañana se levanta y es una vomitadera con dolor de cabeza y el niño ha cambiado su comportamiento de ser el niño feliz, alegre, que saltaba y eso, se ha vuelto como retraído, como tímido, como que ya no quiere estar con los amigos, como que tiene mucho aislamiento, ya no es capaz de hacer las actividades que hacía antes. Cuando ustedes nos cuentan esa historia, ¡pum!, se nos prende la alarma, porque esas son las banderas rojas en dolores de cabeza que pueden indicar que el niño esté padeciendo de un tumor en el sistema nervioso central. La otra cosa es muy importante, o sea, el niño que empieza a quejarse que le duelen los huesitos, y sobre todo el dolor no se relaciona con actividad física, es un dolor nocturno que lo despierta en la noche, que muchas veces así tome analgésicos, el dolor no mejora y sobre todo es una situación persistente, repetitiva, difusa. Por favor, consulten prontamente porque muchas veces ese es el debut de tumores como las leucemias. La otra cosa, el dolor interrumpe sus actividades diarias. No es usual que un niño que está feliz y contento jugando con sus amiguitos pare una actividad física por dolor. Habitualmente ellos, digamos, tienen huesitos que son resistentes, tienen una capacidad física diferente al adulto, entonces el niño juega todo el día sin problema y ni se acuerda a veces ni de comer. Pero en este caso, si el niño empieza a frecuentemente interrumpir su actividad lúdica porque tiene dolor, pónganle atención a su hijo. No vaya a ser que el niño tenga un tumor óseo o tenga una leucemia. Otra de las cosas, el niño está perdiendo mucho peso, pese a que come, ha perdido 5 o 10 kilogramos en menos de 6 meses, o sea, eso no es usual, tiene que prenderte como la alarma. La otra, el niño viene muy fatigado, muy débil, se nota que está demasiado pálido, pese a que tenga un buen nivel de alimentación, entonces son cosas que hacen que yo haga una consulta oportuna a un primer nivel de atención para que el médico pues lo valore adecuadamente. Entonces no olvidar fiebre persistente, dolor de cabeza en aumento, vómitos, dolores óseos, pérdida de peso, fatiga crónica, todo eso debe llamar mi atención. Observar, palpar y determinar si el niño está más pálido de lo usual o, por ejemplo, está volteando los ojitos. No, doctora, es que él no era así y empezó a voltear los ojitos, a juntarlos, eso se llama estrabismo. O, doctora, es que imagínese que los ojos del niño empezaron a cambiarle de color, uno se le está aclarando y el otro como más oscuro. ¿No será que el ojo que se está aclarando tiene un tumor a nivel de la retina? ¿Será un retinoblastoma? Entonces es muy importante esos cambios de cambio de color de ojos de manera súbita, eso no es usual. La otra cosa, que el ojo se le está llenando de sangre a mi niño, ¿qué será? O que el ojo se le está saltando, que está como ojisaltado, dicen las mamás. Pero ojisaltado se llama proptosis, es decir, que el ojo se está saliendo y muchas veces porque tiene una masa atrás que está empujando el ojito y ocurre mucho en el caso de los retinoblastomas. Observar, palpar y determinar qué tiene mi niño. Entonces, digamos que yo tengo que estar mirando cómo está el cuellito, si hay ganglios o bolitas en el cuello que estén en sitios inusuales, o sea, aquí en la parte posterior o encima de la clavícula, que midan más de 2-3 centímetros y que perduren en el tiempo. Vamos 2, vamos 3 semanas y el niño en vez de pasar el ganglio está cada vez más grande. La otra, ¿será que el niño que yo digo, o sea, de repente el niño empezó a perder fuerza de una parte del cuerpo, de repente está con caídas frecuentes, de repente está caminando con sentido, dicen las mamás, porque empiezan a doblar los niños en la cabecita así y empiezan a mirar como hacia arriba, de repente se sostiene de todo porque se cae, de repente el niño dice que no está viendo nada, de repente el niño empieza a tener cambios en su contextura facial y yo como que le veo que la boquita la está torciendo. La otra, ¿será que eso, que el niño vive como confuso, que empieza a olvidar mucho las cosas, que lo que les digo, era un niño feliz, era un niño activo que aprendía fácil y empieza a ser muy retraído, algo está pasando, empieza a cojear de manera frecuente por dolor o empieza a tener problemas en el habla, no se acuerda de cosas o empieza a las palabras como a ser más lentas y no puede pronunciar bien? Ese tipo de síntomas nos tienen que llamar la atención. Entonces acordarse, cojera, pérdida de equilibrio, asimetrías faciales, debilidad, en un niño que previamente era normal,
Todo esto debe llamar tu atención para que consultes rápidamente a un centro de salud o con un profesional calificado que pueda, digamos, llegar a un diagnóstico temprano de una enfermedad oncológica. Observar, palpar y determinar. No olviden tocar a los niños, mirar si tienen masas en el abdomen de reciente aparecer, mirar si se les siente el hígado o el vasito grande. Es que él no era panzón, doctora, y ahora es con una pipa terrible, 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 pero es una pipa dura. Por favor, pónganle atención, qué tal que el niño tenga una masa intraabdominal. La otra, empezó con una masita aquí en el cuello y mire cómo va la masa, doctora. La otra, el niño empezó a perder de manera súbita la visión, empieza a caerse mucho. Todas esas cosas importantísimas en el diagnóstico de un tumor. Entonces, masas abdominales, nuevamente visión borrosa, todo esto nos debe llamar la atención de que podemos estar frente a una enfermedad hematológica. ¿Y cómo actuar? Básicamente, por ejemplo, si yo tengo una niña pequeña, menor de 7 años, y empieza a presentar una hemorragia vaginal, como por qué una niña menor de 7 años tendrá que tener un periodo menstrual, eso me tiene que llamar la atención. Muchas veces, digamos que la causa de que presenten esas hemorragias vaginales, si bien puede ser por cosas no oncológicas, como que tengan un cuerpo extraño o pues que estén desarrollando una pubertad precoz por una causa diferente a un tumor, debe prenderme la alarma porque muchas veces los rhabdomyosarcomas debutan así, con hemorragias vaginales en niñas muy pequeñas menores de 7 años. La otra cosa, el niño que vive con dolores de cabeza, con el vómito en la mañana, ese niño, pues, ¿será que tiene una migraña? ¿Será que ese niño tiene una sinusitis? ¿O será que efectivamente la clínica que me está dando es de un tumor cerebral? Por eso les digo que consultar a tiempo puede salvarle la vida al niño. El niño que se la pasa con otitis, que no pasa ni supura y ya como que le han dado muchos antibióticos y sigue supurando, muchas veces esa es la manifestación de una enfermedad que se llama histiocytosis de células de Langerhans. Entonces, si ustedes ven que pese a que el niño ha recibido varios tratamientos, la cosa no mejora, hola, ¿será que yo debo empezar a consultar con otro profesional de la salud que tenga un poquito más de bagaje y experiencia en algunos campos y probablemente lo que tenga el niño no es una otitis a repetición, sino una histiocytosis de células de Langerhans? La otra cosa, lo que les digo, que el ojo perdió su color rojito de fondo, que se ve como con una mancha blanca, que tiene sangre en el ojo, que el ojo se le está saliendo, hola, pues ese puede ser un retinoblastoma, entonces tratar de consultar tempranamente. Lo que les digo, ganglios persistentes, severos, más de 3, 4 semanas, más de 3 centímetros, eso me debe prender la alarma porque probablemente sea un linfoma. Otra de las cosas que yo puedo ver es doloroso persistente, con o sin fiebre larga, y si yo le tomo un cuadrito hemático puede que hayan más de 2 líneas celulares involucradas, debo empezar a sospechar que mi paciente puede tener una leucemia, por ejemplo. Y si yo tomo un cuadrito hemático y en los pacientes veo que los leucocitos están muy bajos, las plaquetas están muy bajas, la hemoglobina está muy baja, claro que tiene que prenderme alarma porque puede ser que esa pancitopenia sea la manifestación de una leucemia. Entonces, vamos a clasificar como que el paciente sí puede tener una enfermedad muy grave o un cáncer. ¿Qué hacer en ese caso? O sea, yo estoy pensando que el niño tiene una enfermedad muy grave en ese caso, pues lo primero que tengo que hacer es ir al hospital más cercano, comentarle mi preocupación al médico para que lo examine detalladamente y de acuerdo a toda esta casuística o todo este conjunto de síntomas que le doy, decirle, doctor, mire, yo creo que mi niño requiere un nivel de atención mayor, un nivel de mayor complejidad, me gustaría que lo viera un hemato-oncólogo pediatra porque tiene este síntoma, este síntoma, este síntoma. Obviamente lo que les va a decir el médico que los atienda es primero debemos estabilizar al paciente, si lo ven muy deshidratado por alguna razón le van a empezar líquidos endovenosos, muchos de los tumores generan mucho dolor, entonces es preciso ponerle analgesia al paciente y si tiene por ejemplo clínica de que tiene mucha tensión en la parte del cerebro generada por una masa cerebral, pues él empezará tempranamente tratamiento de la hipertensión endocrinana. La otra cosa, pues casi siempre uno cuando asume un caso de ellos debe hablar y explicar detalladamente a los papás por qué lo puede o no lo puede manejar en el hospital en el que se encuentra, porque a veces requieren niveles de complejidad mucho más altos y por eso les van a hablar de que es necesario hacer una remisión. La otra, muchas veces, existen algunos problemas de traslado o problemas administrativos para poder, digamos, derivar a un niño de un hospital en una zona veredal hacia un municipio y después del municipio hacia una capital. Entonces, pues todo eso se los explicará detalladamente su médico y sin embargo, pues él tendrá que estar en ese momento también haciendo como la lucha para lograr que rápidamente se pueda dar dicho proceso y la comunicación con el centro donde va a hacer la remisión, porque es muy importante que el médico le comente al médico que va a recibir el caso todos los síntomas y síntomas de por qué él cree que el niño tiene un cáncer o una enfermedad hematológica. Entonces, ¿cómo actuar? No olviden, primero que todo, si yo tengo la sospecha, acudir al hospital más cercano,
Obviamente allí van a tratar de estabilizar a mi paciente y una vez esté estabilizado, pues lo van a mandar a un centro de mayor complejidad, a un servicio de hematoncología pediátrica para que empecemos a estudiarlo. Entonces, vuelvo a recordar, los signos que generan la bandera roja, es decir, la alarma grande que me hacen sospechar en un cáncer, que son: cojea por dolor el niño sin una causa clara, o sea, no ha habido golpe, no ha habido trauma, pero el niño está con una cojera persistente. Empieza con problemas con el habla. Dice que no ve bien, que empieza a ver borroso, que tiene problemas de equilibrio. El niño que yo examino y encuentro que tiene una masa abdominal, o empiezo a encontrar que tiene una masa en alguna parte del cuerpo. Si yo le tomo un cuadro hemático y empiezo a ver que hay compromiso de más de 2 líneas celulares o aparecen células anormales en el extendido de sangre periférica, tengo que pensar que mi niño tiene una enfermedad hematológica seria. Si, por ejemplo, el niño vive con un dolor óseo persistente y le toman una radiografía y encuentran en la radiografía un hallazgo anormal, probablemente estemos frente a un paciente que pueda tener un osteosarcoma. La otra cosa, ¿existe algún riesgo? Claro que existen riesgos. Entonces, digamos que este paciente debe ser derivado rápidamente pues para un centro de mayor complejidad. La otra, los niños que están en la bandera amarilla, es decir, que dan algunos síntomas que podrían sugerir una enfermedad hematológica, pero no necesariamente tiene que ser un cáncer. A veces son enfermedades pediátricas infecciosas o de otro tipo. Entonces, por ejemplo, el niño que no quiere comer de manera recurrente y pese a que yo mejore el menú y pese a que yo lo consienta, lo chocholee, toda esa cosa, el niño no quiere comer y empieza a perder de manera gradual peso. Hay que estudiar por qué mi niño está perdiendo peso y por qué no quiere comer. La otra, el niño que suda mucho. Como les digo, una cosa es que uno suda mucho y otra que moje la cama en sudor, pero ese niño que suda mucho, que no está como ganando buen pesito, que no quiere comer, pues ese niño me puede prender la alarma de que debe haber algo, no necesariamente tumoral, pero sí puede haber algún proceso gastrointestinal relacionado. Entonces, si el niño ha perdido el apetito en los últimos 3 meses, si ha perdido peso en los últimos 3 meses, si empieza a decir que se está cansando en los últimos 3 meses, si hace una sudoración importante, sin una causa clara, si yo lo veo pálido, y si yo lo veo con ganglecitos, pero los ganglecitos no son más de 3 centímetros y no duran más de 4 semanas, pues de todas formas este niño puede tener algún riesgo de cáncer. Entonces, con esos signos y síntomas, es importante llevarlo a tu médico general o a tu pediatra, porque a veces puede ser, digamos, relacionado, como te digo, con procesos gastrointestinales. A veces las tuberculosis, por ejemplo, empiezan a presentarse así, como el niño que suda, que no gana buen peso, pero tiene el contacto con un adulto tosedor y como que a uno no le ha llamado la atención eso, y resulta que en Colombia es un sitio donde hay todavía muchos casos de tuberculosis. Existen también enfermedades infecciosas serias y también existe la inmunodeficiencia adquirida, el VIH. Entonces, no necesariamente solamente población adulta, sino población pediátrica. Entonces, si alguno de estos síntomas me llama la atención, pues bueno, que me lo vea el médico general o un pediatra para que puedan hacer el enfoque adecuado y exacto en mi paciente. La otra cosa, que el niño anémico, y yo ya consulté y le empezamos una terapia con hierro, pero si no vemos mejoría y vemos que al contrario, la anemia cada vez es peor y eso, pues yo creo que ya es el momento de derivarlo a un servicio especializado en hemato-oncología para que veamos cuál es la causa de por qué la anemización. La otra, el ganglio, si los ganglios son pequeñitos y pues realmente se relacionan con un proceso febril de corta duración y puede ser un proceso infeccioso, pues el médico que te atienda probablemente te dará un esquema de primera línea de antibiótico. Pero si él ve que con el esquema de primera línea de antibiótico el ganglio en vez de mejorar va creciendo, va empeorando, pues obviamente es el niño en el que tiene que asegurarse que realmente no se trata de una enfermedad infecciosa, sino puede ser una enfermedad tumoral y lo va a empezar a derivar. Y digamos que el niño con la bandera verde es el que no tiene ninguno de esos signos que les conté, pero pues de todas formas debe seguir yendo de forma juiciosa a sus controles de crecimiento y desarrollo. Entonces uno nunca sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es la única opción. Quiere decir que ustedes como padres, ustedes como cuidadores, deben estar súper atentos a todos los síntomas de los niños, porque digamos que los niños no deciden, el que decide sobre el futuro de los niños es el papá y la mamá. Entonces, de que ustedes identifiquen tempranamente el cáncer y consulten tempranamente es lo que va a cambiar el panorama de los niños. Adicionalmente, ¿qué medidas se pueden realizar? Como les digo, de acuerdo al nivel de atención. En un primer nivel, muchas veces si los ven paliditos y eso, pues van a pensar que la anemia es generada más por un problema socioeconómico, por falta de nutrientes y alimentos, y muchas veces pues lo que va a hacer el médico de primer nivel es desparasitarlos, les puede llegar a pedir algún examen de materia fecal y pues eventualmente si él piensa que es una anemia ferropénica puede que le dé una terapia con hierro, pero si ve que esto no está funcionando y empieza a ver algunos síntomas y signos que pueden decir que el niño está mal, pues entonces va a empezar a prenderse la alarma. Entonces, como les digo, los niños que tienen los síntomas de bandera roja son niños que rápidamente deben ser derivados a niveles de mayor complejidad. Y bueno, una cosa que preguntan las personas, ¿y si yo no tengo medios diagnósticos disponibles, qué hacer? Si no se cuenta con los medios
diagnósticos necesarios para poder hacer un diagnóstico de un cáncer, por favor, la mejor opción es remitir al niño a un nivel mayor de complejidad para poder darle su tratamiento integral. Acuérdense que la ley de cáncer infantil cubre a los niños, entonces la ley 1388 y ahorita la ley Jacobo están haciendo coberturas muy amplias en salud y pues eso ha generado mayor sobrevida a nuestros niños colombianos. Y pues, ¿qué pasa con el niño que está en zona amarilla? ¿Se acuerdan que les dije que tiene algunos síntomas inespecíficos, pero no es el niño que me está dando la bandera roja de que puede ser una enfermedad más grave? Pues básicamente estos niños igual, si no están ganando buen pesito, si tienen no muy buen apetito, pues pueden ser otros trastornos infecciosos. Importante que los vea el médico general, el pediatra, que les haga sus chequeos y pues que se logre hacer el diagnóstico de otras enfermedades como por ejemplo tuberculosis, VIH, etcétera. Y los niños en zona verde, que son los niños que vemos aparentemente todos muy normales, pues es el niño que tiene poca probabilidad de cáncer, pero igual amerita tener sus controles en la parte de crecimiento y desarrollo y pues las medidas preventivas que puede ofrecerles el médico general, la trabajadora social, la enfermera del puesto de salud, o sea, porque el trabajo de todos en equipo va a lograr que nuestros niños sean una población saludable. En el tercer nivel de atención habitualmente, ¿qué pasa? En el tercer nivel de atención, pues es cuando ya hacemos estudios de alta gama, ya empezamos a tomar tomografías, resonancias, aspirados, biopsias y todos los estudios necesarios para esclarecer efectivamente si nuestro paciente tiene o no una enfermedad hematológica o oncológica grave. El diagnóstico a veces, y eso tienen que tenerlo en cuenta los papás, se demora. A veces, ojalá uno quisiera que todos los diagnósticos fueran del libro y fueran rápidos, pero muchas veces ameritan muchos test y muchas pruebas hasta que estamos seguros de la gravedad de la enfermedad que tiene el niño. Entonces, pues vamos a pedir, como les digo, tomografía, radiografías, ecografías y otro tipo de estudios de alta gama para estar muy seguros qué tiene el niño y cómo se debe enfocar el tratamiento y manejo. El tratamiento del cáncer, acordarse que existen 3 pilares básicos. La parte de cirugía en algunos tumores, sobre todo en los tumores sólidos es muy importante. La parte de quimioterapia, en el caso de que se diagnostique el tumor, pues hay que ayudarlo a disminuir de tamaño o a que se erradique completamente y para eso es la quimioterapia. Y la radioterapia, que también son un tipo de gamas de ondas especiales que se utilizan para lograr que el tumor desaparezca completamente. Entonces, ¿cómo eligen el tratamiento? De acuerdo al tipo de cáncer. Entonces es diferente el tratamiento que yo voy a escoger para una leucemia que el tratamiento que voy a escoger para un tumor del sistema nervioso central. ¿Qué tan diseminado está? Entonces muchas veces los estudios se demoran porque uno tiene que saber si ya hay metástasis. Metástasis es cuando el tumor ha viajado a otros sitios. ¿Cuál es la edad del paciente? Digamos que si son muy bebecitos o pacientes ya ancianos, pues el tratamiento de quimioterapia va a variar en dosis porque puede generar mayor toxicidad y otros factores relacionados. O sea, si el paciente ya tiene problemas del corazón, del riñón o problemas pulmonares, pues siempre nos toca ajustar la dosis de tratamiento al tipo de paciente que tenemos. Los centros especializados de tercer nivel casi siempre pues deben tener medios diagnósticos adecuados de imágenes, deben tener protocolos de tratamiento específicos para cada tipo de tumor, tienen equipos multidisciplinarios que cuentan con muchísimas especialidades para hacer un abordaje integral del niño. Entonces tienen pediatras, oncólogos, hematólogos, cirujanos pediatras, tienen radioterapeutas, tienen patólogos, tienen especialistas en biología molecular, tienen unidades de cuidado intensivo, bancos de sangre, enfermería especializada e instalaciones que permiten que se puedan hacer mucho tipo de tratamiento y atenciones súper especializadas en los niños afectados por el cáncer. Y acordarse que uno cuando da un tratamiento de cáncer que tiene un paciente lleno de células tumorales, lo que busca es llevarlo a remisión. Pero las remisiones puede ser completa, es decir, que desaparece completamente el tumor o parcial, que parte de las células tumorales quedan y otras desaparecen, o hay pacientes que no responden también para la quimioterapia y para ellos también existe un manejo especial que son los pacientes que van a entrar en la modalidad de cuidado paliativo. Entonces, pues es muy importante definir en qué estado está nuestro paciente. Existen clasificaciones para los estados clínicos, o sea, desde el tumor que está localizado hasta el tumor que ya está metastásico. Y pues digamos, qué factores pronósticos pueden existir también cuando se diagnostica un cáncer. Digamos que si el tumor está en un menor estadio, está más pequeñito, se puede resecar completamente, pues eso es mejor pronóstico. Si el paciente, pues digamos que esté en las edades usuales en que se presenta el cáncer, ni tan bebé ni tan mayor, pues es mejor pronóstico, de acuerdo a lo que yo tome, la muestra de patología que tome. Eso nos va a decir qué tan agresivo es este tumor y como les digo, a veces la parte genética de los tumores también nos habla qué tan bien o qué tan mal va a responder a algún tipo no de quimioterapia y radioterapia. Y sobre todo lo más importante, qué tan precoz fue el diagnóstico. Por eso es muy importante que ustedes y el fin de esta charla hagan un diagnóstico temprano de cuando un niño realmente tiene la alarma roja y tiene un riesgo clave de cáncer.
¿Y cuánto dura el tratamiento si llego a diagnosticar yo que tiene una lesión tumoral? Pues depende mucho de la clasificación, del grupo de riesgo, puede durar meses o inclusive hasta años. Como les digo, depende mucho del tipo de neoplasia. ¿Y qué aumenta la curación en cáncer? Diagnósticos más precoces, aplicación de protocolos nacionales e internacionales, comités multidisciplinarios donde varios profesionales que conocen del tema van a escoger la mejor terapéutica para tu niño, mejores técnicas de quimioterapia, de radioterapia, de cirugía, mejores unidades de cuidado intensivo, mayor disponibilidad de hemoderivados. Por eso, una de las cuñas que queremos hacer es, por favor, donen sangre, es donar vida, y la verdad, pues, hoy por ti, mañana por mí. Y pues las curvas de supervivencia antes en 1970 eran menores del 20%. Hoy en día en Europa y Estados Unidos tenemos sobrevividas casi más de 90-95%. Digamos que en Colombia todavía las sobrevividas están alrededor del 70-85% de acuerdo al tipo de neoplasias. Y digamos que otra de las cosas bien importantes cuando se llega a diagnosticar un cáncer es dar apoyo emocional, no solamente al niño, sino también a su grupo familiar, porque con ese tipo de enfermedades crónicas todos sufren. Sufre el niño, sufren sus padres, sufren sus abuelitos, sufre toda la comunidad que ve pues cómo está afectado este niño. Pues orientar y reforzar a la familia en cuanto al cuidado que requiere el niño, la parte de higiene, la parte de alimentación. Y sobre todo, pues el reconocimiento rápido de algunos de los síntomas que se pueden proponer o presentar en un niño que está bajo tratamiento con quimioterapia. La calidad de vida es súper importante porque, digamos, nuestra misión fundamental es ofrecer una atención integral a nivel psicosocial, como les digo, no solamente al paciente, sino a su familia. También cuando sabemos que no es posible curar, sino dar solamente soporte porque es un paciente que no ha respondido a las diferentes terapéuticas, ofrecer la oportunidad del cuidado paliativo, las unidades de manejo de dolor, en algunos pacientes la modalidad de hospitalización en casa, y como les digo, las asociaciones de padres, de pacientes son para nosotros de una gran ayuda porque siempre contamos con el apoyo de muchos grupos de personas de muy buen corazón que ayudan a los niños que padecen enfermedades oncológicas. Y como les digo, los voluntarios son personas maravillosas porque gracias a lo que hacen reír a nuestros niños, hacen que olviden como ese momento de sufrimiento que tienen, pasen esa rutina y digamos tengan movimientos de esparcimiento y felicidad, que para nosotros es supremamente importante y valioso que lo hagan, y de verdad que de corazón agradecemos a cada uno de los voluntarios y de las asociaciones que atienden y trabajan con los niños con cáncer. Y pues digamos que a veces el médico cura, a menudo alivia, pero siempre acompaña, y digamos que parte de la misión que tenemos y pues de la idea de dar esta charla es que pues todos estemos informados para que, como les digo, cambiemos el panorama de las enfermedades hemato-oncológicas en Colombia. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la atención y espero que les haya gustado la charla.